Muy buenos días, hermanos. Somos el grupo Altares en Casa y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 6 de abril. Hermano, Dios es un Dios maravilloso y nosotros queremos honrarlo. En Altares en Casa queremos aprender a rendir nuestro corazón delante de Dios, cultivar nuestro espíritu en presencia del Señor y crecer en su conocimiento. Dios es un Dios amoroso, leal con nosotros. Dios que aún conociendo nuestros pecados, alcanza a ver nuestras aspiraciones fallidas, nuestros errores. Nuestro corazón muchas veces triste y desalentado. Y otras veces, hermanos, nos acercamos llenos de dolor por haber pecado. Porque el pecado, hermano, deja marcas. El pecado primero, hermano, nos seduce y nos vence por medio de tentaciones. Satanás conoce el corazón del hombre y sabe qué buscar en nuestra conducta y en nuestro corazón, cómo trabajar en nuestra mente y en nuestros recuerdos, desenterrando el pecado, hermano, que descuidadamente dejamos encubierto en muchos lugares de nuestra vida. El pecado viene a descubrir la maldad del corazón humano y lo busca fehacientemente hasta que lo encuentre, hermano, porque muchas veces tenemos pecado que nosotros no hemos presentado delante del Señor y no lo hemos confesado. Lo cierto, hermanos, es que desde que el hombre fue puesto en la tierra, dio comienzo a la tentación desde el Edén. Cuando Satanás tienta a Adán, a Eva, seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y siempre te va a buscar por el lado más débil. Va a sembrar la duda en aquello en que tú no estés muy claro. Comenzará con una idea confusa y al final irá creciendo el pecado en el corazón, el engaño y la mentira. Esto comienza muchas veces como un pensamiento inofensivo, como una idea vaga. Pero la naturaleza del hombre va tomando ocasión, va tomando lugar en nuestro corazón. Una naturaleza que Dios ya nos advierte que es pecaminosa. Está manchado el hombre, es una raza caída, la raza humana. Pero el corazón del hombre es rebelde, es engañoso y perverso. Dice la palabra, porque engañoso y perverso es más que todas las cosas, el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Solamente Dios, hermano, conoce la profundidad de nuestra maldad. Dios no necesita que nadie le cuente lo que hay en nuestro corazón, porque Él nos conoce. Por eso vino a salvarnos de este corazón engañoso y perverso, malo. ¿Qué alternativas tenemos entonces? En 1 Corintios 10:13 leemos que dice, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Más allá de nuestras fuerzas, Dios no lo va a permitir, sino que dará, dice, la salida para que podáis resistir. Cuando somos tentados, hermanos, Dios está a nuestro lado, esperando que le demos su lugar. ¿Cómo? Buscándolo, buscando cobertura. En el Salmo 51 habla del rey David que pecó. ¿Y cómo pecó el rey David? Un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre recto, un corazón dulce, inclinado a Dios. Primero comenzó porque David estaba ocioso, estaba en el palacio, vio una mujer desnuda que se estaba bañando y la mandó a traer. Pero primero comenzó viéndola en su mente.
David pecó con Betsabé y mandó a asesinar a su esposo, a Urías Eteo, siervo de Dios. Vivía haciendo las luchas por Israel, servía al rey David, era un gran guerrero. Pero David buscó la manera de quedarse con su esposa, con su mujer. Nos dice la palabra que cuando David se llegó a Betsabé, él se sentía contento, pero resultó ser que el pecado siempre, hermano, trae algo atado. Betsabé quedó embarazada, quedó encinta. Y David no sabía cómo salir de aquel problema, entonces mandó a traer a Urías para que estuviera en casa con su mujer, a lo que Urías no accedió y dijo que si todos estaban haciendo las guerras por Israel, ¿cómo era posible que él estuviera en casa con su esposa? David lo hizo tomar una vez y una vez tomado lo mandó a su casa y el hombre durmió afuera de su casa. Esto le fue contado al rey David. Entonces al final el rey David, no encontrando otra alternativa, habló con uno de los principales guerreros y le dijo: llévate a Urías Eteo y ponlo al frente de la batalla. Y cuando esté lo más rudo, lo más aguerrido de la lucha, lo más crudo, retrocedan y déjenlo solo. Y así fue como Urías murió. El rey David se sintió contento al final porque se había quedado ya con Betsabé, tenía todo el derecho. Pero un día llegó el profeta Natán y le cuenta una historia donde un hombre tenía una pequeña oveja y otro que tenía miles de ovejas y camellos y todo tipo de riqueza. Lo mandó a matar para quedarse con su oveja. Cuando el rey David oyó esto, le dijo al profeta Natán. Se enardeció en extremo David, se puso de pie y dijo: el tal hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán le descubre: el tal hombre eres tú, porque Dios vio lo que hiciste con Urías. Tu pecado está delante de Dios. Le descubre la maldad. El mismo rey David había calificado esta acción como digna de muerte. Y empieza a clamar. En el Salmo 51 él clama y pide a Dios que le dé un corazón limpio. Eso solo Dios puede darlo. Y le dice el rey David: crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Decía David: esto no está en mí. Y recapitula con todo esto y le dice todo el pecado que él ha cometido. Dice: yo soy malo, necesito tu ayuda, Señor. La tentación, hermano, es un proceso. Avanza poco a poco. Comienza como una idea inofensiva que vamos guardando, que vamos atesorando, hasta que llegue el momento, en algún momento, nosotros voluntariamente cedemos nuestros derechos y transamos con el enemigo, le damos la mano al enemigo, bajamos la guardia y pactamos con el mal. Aquello que no erradicamos al final da fruto. Cuando el deseo nos rebasa y nos volvemos ciegos, entonces aquella idea vaga da luz al pecado. David le pide a Dios misericordia. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermano? David pide misericordia, le dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego le dice: lávame más y más de mi maldad. En lo externo él se sentía sucio. Límpiame, Señor, límpiame, porque yo reconozco mis rebeliones. Se adentra más David y le dice: contra ti
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego le dice, Señor, tú puedes limpiarme, purifícame, lávame, Dios. Devuélveme el gozo que yo tenía antes de pecar. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Se abre delante de Dios, se desnuda el corazón y el alma. Y se desgarra el corazón y no la ropa. Se desgarra el corazón delante de Dios. Luego dice, para una petición más profunda, interioriza el sentimiento y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque eso es obra de Dios, eso no es obra humana, crear un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Mateo 26:41, el Señor Jesucristo nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la fórmula? Para pararse firme contra la tentación, antes de que llegue, hermano, nosotros nos preparamos con las armas de Dios. La oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lastimosamente, hermano, vivimos en un cuerpo de carne que es tentado. Velad y orad, dice, 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Deberíamos ser ciegos para no darnos cuenta, hermano, del entorno de adversidad que tenemos. Satanás nos rodea de todo lo que él tiene, todas las huestes espirituales de maldad para hacernos caer. Pero dice 1 de Pedro, sed sobrios y velad, resistid firmes al diablo y huirá de vosotros. Resistid firmes, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los demás de estas generaciones últimas. Hermano, nos llama a estar despiertos, a no dormitar, porque vamos a ser sorprendidos por el enemigo. Para verlo venir tenemos que orar, velar y orar. 2, leer la palabra de Dios. Es importante también congregarnos. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque, hermano, entre el pueblo de Dios vamos a encontrar personas que son baluartes en la iglesia. Hay personas que son generosas, humildes, ejemplares. No hablamos de perfección porque no tenemos perfección, pero podemos luchar. Y entre los que están luchando, la gente en la iglesia, los hermanos en Cristo. No, hermano, uno copia todo aquello a lo que se expone. Nosotros ponemos atención a las actitudes. Si nosotros somos listos y miramos las actitudes, encontraremos gente que es recomendable, que edifica nuestras vidas. El comportamiento no miente, hermano. Nosotros predicamos a Cristo, pero con nuestro actuar certificamos si somos de Cristo. Debemos de dar la batalla. No podemos confiar, hermano, en el corazón. El corazón vaga muchas veces. Jeremías 17:9 dice, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dios dice, yo lo conozco, yo pruebo el corazón. Y es que en el corazón del hombre, hermano, es la cuna de toda la maldad, la injusticia, el egoísmo, la envidia, la miseria, la corrupción.
está en el corazón del hombre, está arraigado y no se ve, pero está oculto, esperando salir en un momento dado. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, tenemos que cuidarlo, porque puede ser en cualquier momento seducido. Si nosotros ponemos los ojos en cosas vanas, hermano, vamos a comenzar a ser seducidos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No podemos estar distraídos en cuanto a esto. Satanás nos va a tentar en estas áreas. Todo lo que tú ves, los ojos dicen, dame, quiero. Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres insensatos. Si nosotros no nos ceñimos a buscar la palabra, a leer la Escritura, en un momento dado, hermano, vamos a caer. Vamos a ser vencidos. Por tanto, debemos de tener un vigía que nos diga, que nos avise, eso es malo. Una luz que se enciende y nos diga, eso es una luz roja, peligro. En 2 Corintios 4:4 dice, en quien es el Dios de este mundo, de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, hermanos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, si nosotros quitamos los ojos de Dios, somos presa fácil. Si nos apartamos de Él, somos presa fácil. Andad en el Espíritu, dice la palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha interior entre el bien y el mal. Y eso, hermano, ninguna de las manifestaciones de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, va a sustituir esa gran responsabilidad que tenemos de escoger correctamente. Antes de continuar el pecado, ahora no, hermano, ahora tenemos otra opción, escoger el bien, porque ahora somos de Cristo y conocemos a Cristo. David confiaba en que Dios lo sanaría. Encontró que Dios le podía devolver el gozo, aún con lo que él había hecho. Entonces nosotros, aún con nuestros fracasos, con nuestros pecados, es consolador saber que en su amor Dios quiere restaurarnos y formar en nosotros el carácter de su Hijo. Dios está atento, hermano. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y que Él ya la conoce toda. Si tú clamas a Dios, Dios correrá a atenderte, como el padre atiende a su hijo. Cuando un hijo pide ayuda, auxilio, ayuda, y el padre corre para auxiliarlo, ¿cuánto más Dios, que Él es bueno? Dice la palabra en Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, o sea, la ayuda, la fortaleza, hermano, que trae expiación y perdón de pecados, se hicieron realidad, dice, por medio de Jesucristo, la gracia y la verdad. Es confiando en esa gracia, hermanos, que nosotros tenemos esperanza de levantarnos. Cuando el hombre es tentado, es más fácil que caiga si se pone a jugar con el pecado. Dice 1 Corintios 10, verso 12, dice, porque todo aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Satanás va a usar, hermano, aquellas cosas inofensivas según nosotros, las va a usar para
deshacernos por dentro, para vencernos. Él va a reclamar esas semillas que son de Él, que quizás hemos estado guardando y escondiendo. Pero esperando Él está en el momento en que nosotros las reguemos y darán fruto, darán luz al pecado. ¿Sabes cuándo termina la tentación? Termina cuando nosotros nos entregamos y pecamos. En ese momento se acabó todo, pecamos. Satanás se ríe de nosotros porque no vimos el lazo y ahora nos toca lo amargo. El pecado, hermanos, siempre deja huellas. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es hermoso, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, así como nosotros, según dice nuestra semejanza de carne, pero sin pecado. Cristo fue tentado y de aquí deducimos, la tentación no es pecado, hermano. Si nos dejamos vencer, vamos a pecar. Ser tentado no es haber pecado. Y Satanás te dice, ya pecaste. Muchas veces que hemos sido tentados. ¿Qué hemos de hacer, hermano? El verso 16, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios, hermano, es el regalo de Dios, que es Jesucristo. Dios no nos dio una religión, nos regaló a su Hijo. Si tenemos el regalo de Dios, que es Cristo, en nuestro corazón, somos libres, somos perdonados. Perdonados para siempre, hasta aquel día, hermano. Dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto, hermanos, nos marca el camino a Dios. Hay esperanza, hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Paz a los altares en casa, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.